¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a terminar de tratar los atributos naturales de Dios, y los atributos que vamos a tratar en esta hora va a ser la vida, la inteligencia y la voluntad. Así que hoy vamos a comenzar con este atributo que es esencial para Dios, y es el atributo de la vida. Y fíjense una cosa, la vida es el atributo por el cual Dios es sustancialmente activo de manera inmanente y trascendente, constante e ilimitada. Y hay algunas palabritas aquí que pudieran no quedar claras, pero créanme amigos que vamos a explicarlas una por una. Fíjense una cosa, cuando decimos que Dios es sustancialmente activo, lo que queremos decir es que la vida, o sea, este principio generador de todas las acciones y operaciones, son parte de esta naturaleza o sustancia divina de la que es inseparable. Y esto, como siempre, sabemos que lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo podemos decir, Gonzalo? Bueno, fíjense bien, vamos a leer en el libro de Génesis, en su capítulo número 16, versículo 14, que dice de la siguiente manera: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y fíjense una cosa, esto es interesante porque la forma en la que Abraham, eso es interesante porque en ese momento era Abraham, no Abraham, como ya después cambia el nombre, pero bueno, Abraham, cuando lo conoce, él dice, es que él es, o sea, es Dios, el viviente que me ve. Entonces, él está reconociendo que Dios está vivo. Y luego, fíjense una cosa. Vamos al libro, un poquito más adelante, el libro del Deuteronomio, en su capítulo número 5, que nos muestra algo que es sumamente interesante porque aquí estamos viendo lo que precisamente van viviendo distintos personajes, y en esta ocasión leamos lo que dice el capítulo número 5, versículo 26. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Fíjense una cosa, esto es algo que sin duda, bueno, para ponerles un poquito de contexto, lo que sucedió es que Dios, cuando habló a su pueblo Israel después de haberlo sacado de Egipto, pues era algo lo que no estaban acostumbrados los judíos del pueblo de Israel, y escuchan que hay esa voz maravillosa de parte de Dios. Y entonces por eso dicen, ¿qué somos nosotros para escuchar esa voz? Pero bueno, esto es algo importante porque ellos están reconociendo que en Dios está la vida. Y el mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy la vida. ¿Dónde está eso, Gonzalo? Bueno, eso está en el libro de Juan, en su capítulo número 11, versículo 25, que dice de esta manera: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es en el contexto de la muerte de su amigo Lázaro. Y le está diciendo precisamente a Marta, yo soy la vida. Así que no nos queda ninguna duda, siendo el Señor Jesucristo Dios, y al pueblo de Israel reconociendo, Él está vivo, y a Abraham también reconociendo, el viviente que me ve, sabían que en Él estaba la vida. Ahora bien, dijimos que
que Dios es activo de manera inmanente. Lo que estamos diciendo es que su vida interior es intensamente dinámica, de modo que su mente, la voluntad, los sentimientos divinos, hay una correspondencia. Es una correspondencia perfecta de acuerdo a esta actividad. Ahora, fíjense bien, esta palabra inmanente quiere decir la acción o relación que pertenecen en quien la produce. Y en esta divinidad, las acciones y relaciones de su vida íntima pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué lo mencionamos que son los tres? Recuerden, queridos amigos, que en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, son tres personas. Pero los tres van a compartir, bueno, no compartir, eso es una expresión incorrecta, y qué bueno que surge esta aclaración. Los tres van a tener los mismos atributos porque son Dios. Ni uno va a tener más, ni uno va a tener menos, porque son iguales. Es lo que se conoce como que son coiguales, coeternos y cosubstanciales. La misma sustancia, son exactamente iguales y están desde la eternidad hasta la eternidad. Y el hecho de que esto de la vida que se manifieste en los tres habla de esa armonía, esa relación interna entre las personas de la Divina Trinidad. Y podemos verlo esto en Juan, capítulo número 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablándonos de esa relación que hay interna entre las tres personas de la Divina Trinidad. Ahora, y mencionamos también que es activo de manera trascendente. Lo que queremos decir es que Él no guarda la vida solamente para Él, sino que la está propagando y la está difundiendo, la está comunicando, realizando la creación y la conservación del universo mismo. El Salmo número 35, en sus versículos 5 al 6, nos dicen de la siguiente manera. 35 del 5 al 6. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sean su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Perdón amigos, fíjense ahí, discúlpenme, cometí una equivocación. No es el Salmo 35, es el Salmo número 36, versículos 5 al 6, que dice de esta manera: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces, justamente este salmo nos está hablando de que Dios conserva al hombre y al animal, pero no nada más a ellos, no nada más a ellos. Él conserva absolutamente toda la creación. ¿Por qué? Porque Dios posee este atributo de la vida, y al manifestarse fuera de Él mismo, la hace trascender esa vida, la hace trascender hacia todo lo demás. Y como consecuencia de esto, todo cuanto existe viene de Él. Y esto lo está manifestando en todas sus criaturas, en ese principio generador de acciones. Porque, fíjense una cosa, cuando nosotros vemos en el libro del Génesis, al mero principio de la Biblia, Él manifiesta esto en los vegetales, por ejemplo, en los animales irracionales, en los seres espirituales, por ejemplo, en los ángeles. Él los creó también. Y ahí está manifestando también la vida, y por supuesto en el hombre, porque sopla aliento de vida, y es maravilloso porque ahí está no compartiendo, está mostrando, está dando la vida, porque Él es el único
que la puede dar. Ahora bien, dijimos también que Él está activo de manera constante. Y esto lo que quiere decir es que Él va a poseer la vida sin interrupción y sin variación alguna. Y aquí hay que aclarar algo bien importante, porque nosotros tenemos un principio y un fin. Y si nosotros lo vemos, en todo momento nosotros estamos haciendo algo para poder conservar la vida. Gonzalo, ¿qué cosas estás diciendo? Bueno, si usted que nos está viendo, si tú querido amigo que nos estás viendo, dejas de comer, vas a morir de inanición. Si dejas de tomar agua, bueno, vas a sufrir una deshidratación. Entonces, esas pequeñas cosas que hacemos nos ayudan a mantenernos vivos. El descansar, por ejemplo, también nos ayuda a mantenernos vivos. Y con Dios no hay necesidad de nada de eso. No hay absolutamente ninguna necesidad porque Él es perfecto. Entonces su vida no va a variar, nosotros nos enfermamos. Y con Dios no ocurre eso, no hay tal enfermedad. Así que, queridos amigos, qué maravilloso es saber que en Dios no hay ningún límite para su vida, pero Él sí puso límites para toda la creación, porque las acciones que realizan sus criaturas van a tener un término, van a estar limitadas a lo que Él permitió. Así que gracias a Dios porque Él es quien sostiene toda la vida y Él puso límites a lo que pueda acontecer sin que Él tenga un límite. Ahora bien, esto es con relación a este atributo de la vida. Y ahora vamos a pasar al atributo de la inteligencia. Y fíjense una cosa, la inteligencia es esa facultad de comprender lo que está presente en el pensamiento o, vaya, el entender es una operación activa. Por lo tanto, esto solamente va a ser posible en los seres vivos, no en los muertos, porque pues ya los muertos nada saben, dice la escritura. Y aquí es donde va a ser interesante porque siendo Dios el viviente, absoluto, creador y conservador de todas las cosas, Él posee la inteligencia necesaria para crearlo y conservarlo absolutamente todo. La inteligencia como tal, queridos amigos, es ese atributo por el cual Dios entiende esencialmente todas las cosas respecto de sí mismo y de la creación de manera simultánea, ilimitada y perfecta. La palabra inteligencia, y esto aquí es donde se pone sumamente interesante esta cuestión de la inteligencia, porque viene de dos palabras latinas, la palabra intus, que significa interior, y la palabra legere, que significa leer. Entonces, inteligencia significa leer el interior. Y cuando nosotros decimos que Dios entiende, queremos decir que Él va a comprender, va a entender el interior de las cosas, de modo que va a entender el verdadero sentido. Nosotros no vamos a poder entenderlo todo de esa manera porque simplemente cuántas cosas nosotros nos hemos enfrentado que pareciera que sí son correctas, pero no entendemos cuál es el verdadero sentido. Y para ejemplificar esto de manera sencilla, cuando hay una persona que se acerca a nosotros y llega y nos solicita algo, nosotros podemos ver algo de la forma en la que me lo está pidiendo como que no tiene mucho sentido. Como que dudamos de que haya esa petición sea genuina.
Pero Dios, a diferencia de nosotros vamos a tener ciertas dudas, no vamos a saber si es cierto lo que quiere. Algo no nos late, decimos en México, por ejemplo. Pero con Dios, Él va a saber exactamente cuál es la intención de esa persona. Esa es la inteligencia, porque Él va a leer el interior, lo que hay en su corazón. Y fíjense una cosa, esto lo dice la misma palabra de Dios. ¿Dónde lo dice, Gonzalo? Bueno, el Salmo número 94, versículo número 11, así lo dice. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Él conoce lo que estás pensando ahorita. Él conoce aquello que te está llevando a hacer algo. Aunque a las demás personas las querramos engañar, Él sabe cuál es la verdadera intención. Pero bueno, cuando nosotros decimos que Dios entiende esencialmente todas las cosas, lo que queremos nosotros decir es que Él posee esa facultad de concebir y comprender todos los efectos, porque Él va a comprender y va a concebir todas las causas y no va a hacer esto de manera superficial, según lo que podamos ver, sino que va a ir hacia la esencia de las mismas. Y aquí es donde nosotros debemos de ver que somos completamente diferentes, porque ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Porque hay alguna cuestión que nosotros desconocíamos y decimos, no lo tenía contemplado, me equivoqué, o esa persona me traicionó, no sabía cuáles eran sus intenciones. Pero con Dios no hay ese tipo de cuestiones. Y nosotros, fíjense una cosa, nosotros vamos a fijarnos mucho en las cuestiones exteriores, en aquello que vemos. Y esto mismo, fíjense, es maravilloso porque el primer libro de Samuel, en su capítulo número 16, versículo número 7, nos habla de algo, bueno, es un diálogo interesante porque cuando se está buscando al sucesor del primer rey, del rey Saúl, Dios le dice algo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando? A Samuel le fue dicho, mira, vas a ir y vas a escoger, bueno, te voy a decir quién va a ser el sucesor. Y entonces llegaban los hermanos de David, estos tan grandes, fuertes, y Samuel decía, ese es. Y Dios le decía, no, ese no es. Y entonces, por eso es que Dios le dice precisamente esto. Y cuando llega David, pues David era un pastor de ovejas, no era alto comparado con Saúl, que Saúl era un hombre grande. Ya David, yo creo que en el interior Samuel ha de haber dicho, ¿ese de verdad? ¿Ese? Pero Dios le dijo, hey, yo no miro lo que miran los hombres. Así que esto es maravilloso porque Él sabe exactamente todas las cosas. Y dijimos también que Él entiende esencialmente todas las cosas respecto de sí mismo. Y esto es que Él se conoce y se comprende, de modo que todos sus pensamientos responden naturalmente a esa perfección que Él posee, y todas sus manifestaciones van de acuerdo a su inteligencia, que son fruto de aquello que Dios puede tener, que es la comprensión de esa íntima relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjense una cosa, esto lo podemos ver nosotros en 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 10 y 11. La primera carta hacia los Corintios.
en su capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, Él se conoce a sí mismo perfectamente. Y nosotros hay muchas veces que no entendemos muchas cosas de nosotros mismos. Así que qué maravilloso es el saber que Él va a conocerse a sí mismo porque Él tiene esa inteligencia. Y el mismo rey David llegó a preguntarse en el libro de los Salmos, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Y muchas ocasiones nosotros cometemos el error de creernos superiores, de creernos más inteligentes que Dios. Si eso fuera cierto, que somos más inteligentes que Dios, pues hoy en día están buscando cómo hacer más eficientes los aviones, por ejemplo. Y las aves son eficientes en su vuelo. Eficientes. Las aves las creó Dios. Y en cambio los aviones, bueno, son algo creado por el hombre, con muchas imperfecciones y se siguen mejorando. Pero la creación de Dios es perfecta. Así que, bueno, continuemos con esto porque este tema de la creación va a llevarnos a otro tema que en su momento lo vamos a tratar, queridos amigos. Ahora bien, dijimos que Él entiende todas las cosas con respecto de la creación. Y esto lo que quiere decir es que Él, Él va a entender todo el origen de todo cuanto existe. Y a Dios no se le va a escapar ninguna de estas cosas de las que han sido creadas. Él entiende las cosas de manera simultánea. Y lo que queremos decir es que todo su conocimiento, siendo eterno, Él igualmente va a entender toda la eternidad. Con un solo acto, Él va a concebir y comprender la causa y el efecto de todo el presente, el pasado y el futuro. Entonces, no va a haber ninguna cuestión que a Él se le esté escapando. Y fíjense una cosa, nosotros tenemos límites, pero Romanos, vamos a leer qué es lo que nos dice Romanos, capítulo número 11, versículo 33 y 34. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie puede aconsejar a Dios. No podemos nosotros en nuestra mente humana entender muchas cosas de Dios. Y sin embargo, Él se entiende a sí mismo, así que no nos quepa la menor duda de que Él sabe absolutamente todo y lo comprende. Así que, bueno, queridos amigos, esto es con relación a este atributo de la inteligencia. Y por último, vamos a hablar de este atributo de la voluntad. Y entendemos por la voluntad la facultad de elegir una y otra cosa, así como de determinarse a realizar o no ciertos actos. Por ejemplo, cuando nos dan a escoger entre dos platillos para comer, pues vamos a elegir basados en nuestra propia voluntad. Y esa voluntad, es cierto, va a estar definida por nuestros gustos. Pero al final de cuentas vamos a tomar voluntariamente nuestra decisión. Y la voluntad en el caso de Dios es el atributo por el cual Dios se determina de manera independiente, inmutable y perfecta
para realizar todo cuanto quiere. Es decir, cuando decimos que Dios se determina, queremos decir que Él tiene toda la capacidad necesaria para tomar decisiones conforme al conocimiento que posee de todas las cosas. Lo que hablábamos de la inteligencia hace unos momentos, Él va a tomar las decisiones voluntariamente. Así que no va a escapársele nada. Él ya lo sabe todo y toma la decisión. La característica principal de la voluntad consiste en esa facultad de elegir conforme a la razón propia y lo que es mejor. Y siempre, queridos amigos, Dios va a tomar esa decisión y va a ser la mejor. Ahora bien, nosotros como hombres, se van a producir una multitud de acciones que no son fruto de nuestra determinación, sino de un instinto o simplemente un reflejo de nuestro organismo. Por ejemplo, si alguien de pronto llega y nos pone una luz muy, muy brillante en los ojos, pues los vamos a cerrar rápidamente. Y eso fue un instinto. Es una acción de nuestro cuerpo para protegerlo. Y bueno, dicho sea de paso, pues eso fue también un diseño de Dios, ¿sí? Pero eso no fue algo voluntario, sino eso fue un instinto. Y en cambio, en Dios cada acción es fruto de una decisión que ha sido tomada conociendo y comprendiendo todos los antecedentes, así como las consecuencias. Y dado que Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, y debido a su inteligencia las entiende todas, Él está capacitado para resolver lo que sea. Él no va a titubear, no va a dudar, por lo que Él entonces va a poder determinar cuál es el tiempo, el lugar, la forma en la que deben de realizarse cada una de las cosas. Es decir, cuando fue la creación, ese era el momento correcto. Él sabía todas las consecuencias, todo lo que iba a involucrar la creación. Y Él dijo, hagamos. Y fue hecho. Que no nos quede la menor duda. Aunque nosotros los humanos podemos desechar algún plan que tengamos, Dios en cambio no depende de ninguna causa externa para tomar sus decisiones. La causa de estas reside en el mismo que habiendo, bueno, pueden variar y dado el ser y la forma en cuanto existe, no está dependiendo de nadie. Vaya, Dios no va a depender de si nos parece o no. Él no nos va a tomar parecer, no. Vaya, ¿yo quién voy a ser? Decíamos hace un momento lo que el rey David decía. ¿Y qué es Gonzalo para que me tome parecer de que algo que pueda hacer? Y esto, queridos amigos, lo dice precisamente la palabra de Dios en el libro de Isaías, en su capítulo número 40, versículos 13 al 14. Dice de la siguiente manera: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Él simplemente lo sabía y tomó la voluntad bajo su voluntad, él tomó la decisión de hacer las cosas. Y bueno, también dijimos que Dios se determina de manera inmutable. Queremos decir que todas las decisiones divinas son definitivas y no va a existir la posibilidad de cambio o modificación alguna en esas decisiones que Dios ha tomado. Porque si no, entonces la decisión que Dios tomó no fue perfecta. Y el mismo libro de Isaías, en su capítulo número 14, versículo 17, nos dice algo, una de las muchas afirmaciones que hace con respecto a esto la Biblia. Él
14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Creemos que la voluntad de Dios puede ser alterada. Y desgraciadamente en muchas iglesias, muchas religiones, enseñan esto. Por ejemplo, dicen algunas religiones que al final de cuentas, Dios en su grande amor, fíjense nada más cómo está torcido esto que ellos enseñan, que en su grande amor, Dios nos va a perdonar absolutamente a todos y que nos va a permitir estar con Él en la eternidad. Si esto que ellos enseñan fuera cierto, entonces están diciendo que la Biblia dice mentiras, porque claramente lo hemos visto, y bueno, ya lo hemos mencionado, pero vale la pena nuevamente el retomar esto. Claramente la Escritura en el libro del Apocalipsis, en su capítulo número 20, dice lo contrario a lo que estas personas afirman. Leo para ustedes el versículo 13. Bueno, desde el versículo 11, vale la pena. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Versículo número 15. Él ya lo determinó que así va a ser. Y eso se va a cumplir. Así que si en alguna ocasión alguien llega y les dice, no, es que Dios te va a perdonar al final de cuentas, queridos amigos, eso es una mentira. Como lo acabamos de ver, que la Escritura, eso es lo que dice. Así que, bueno, con esto llegamos al final de del estudio del día de hoy con relación a estos atributos. Hablamos acerca del atributo de la vida y dijimos que Dios tiene vida en sí y Él la está transmitiendo a su creación. También hablamos acerca del atributo de la inteligencia y es el hecho de que Él va a entender todas las cosas y no va a haber ningún límite y Él va a entender también todo de manera simultánea, ilimitada y perfecta. Y hablamos también de la voluntad y dijimos que este es ese atributo en el cual de manera independiente, no dependiendo de nadie, prácticamente va a realizar todo cuanto quiere. Así que, queridos amigos, esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios, pero ahora van a ser los atributos morales. Estos fueron los atributos naturales y continuaremos con los atributos morales. Deseamos que el Señor los siga bendiciendo. Gracias a aquellos quienes están orando por este trabajo que se está realizando y Dios va a recompensar ciertamente sus oraciones. Sigan compartiendo estos videos a través del Facebook o a través del canal de YouTube. Y bueno, no me queda más que despedirme deseando que la paz del Señor esté en sus corazones. Dios les bendiga.